Comencemos pues entonces yendo a Mateo 19. Mateo 19 del 1 al 15. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron él los fariseos y teniéndole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que lo que les hizo al principio? Varón y hembra los hizo, y por eso el hombre dejará a su padre y su madre y se unirán a una mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos uno, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar la carta del divorcio y de repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, orasen, y los discípulos les reprendieran. Pero Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bueno, ellos querían preguntarle sobre dos pensamientos acerca del divorcio. Unos decían que por cualquier cosa se hiciera el divorcio, pero también la ley tenía una situación contra el divorcio, y aquellos que se divorciaban también había otra situación, que Moisés en la ley permitía el divorcio. Y esto que tengo en mis notas es real. No es que Moisés se haya equivocado, no hay que darle otra interpretación. Yo conozco de verdad iglesias, bueno, se llaman iglesias, pero en serio, para tratar de embellecer un texto o tratar de dar una explicación que nos pueda dejar satisfechos, lo que hacen es que tuercen el texto. Por ejemplo, una vez yo escuché que hablaban de Judas y le preguntaban: ¿y por qué Judas si se perdió? Y la persona, en lugar de decir porque la escritura dice que él era hijo de la perdición, es decir, que él, su vida es que él iba a terminar perdido en el infierno, porque así iba a terminar su vida, ya que así está escrito en la Biblia, que Judas así iba a terminar en su vida, y esto es porque simplemente él así, en su responsabilidad, así decidió vivir. Pero pues ya estaba escrito que así iba a acabar Judas, que ese era el destino de Judas, terminar perdido, porque lógicamente él así lo había decidido. Entonces, en lugar de decir, bueno, la Biblia dice que él era hijo de la perdición, o sea, Judas obviamente que se iba a perder. ¿Por qué? Porque obviamente así lo decidió. Entonces, así estaba escrito, que él era hijo de la perdición, así lo decidió él, pero así estaba escrito, que él era hijo de la perdición, porque él así lo decidió. Entonces, en lugar de decir esto, él era hijo de la perdición, porque él así lo decidió, no, empezaron a inventar un choro de que, pues si él te amó, pues tú también. Aparte, como dijo el falso pastor de Argentina, que ahorita está jugando al presidente, a la candidatura presidencial, así como lo dijo Dante Gebel, y te voy a dar un secreto, una historia. Judas sí trató de arrepentirse, pero su error fue que fue a la iglesia, y nunca sabemos si se perdió. No, claro que sabemos que se perdió, porque la Biblia dice que Judas era hijo de la perdición. Así lo decidió él. Pero ahí la Biblia nos deja muy en claro que Judas se iba a perder, porque así está escrito, que Judas era hijo de la perdición, es decir, que Judas se iba a perder porque así estaba escrito. Él así lo decidió, así estaba escrito, que Judas se iba a perder.
¿Por qué? Porque era hijo de la perdición. En ningún momento se trató de arrepentir, fue remordimiento, sintió feo y dijo, pues voy a aventar las monedas y mocos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que literal así están las cosas. La Biblia había dicho que Judas se iba a perder. En la Biblia estaba escrito que Judas iba a perder. Y yo no tengo por qué embellecerte esto ni decir, no, mira, lo que pasa es que Dios quiso decir otra cosa. No, sí, eso es lo que quiso decir, que Judas iba a perder. Porque responsablemente él eligió perderse. Pero la Biblia dejó claro que Judas iba a perder. Y hay muchos textos en la Biblia que no tenemos que embellecer, que eso es lo que dice el texto. Entonces, en efecto, la Biblia dice que no debe de haber divorcio, pero también que Moisés les concedió el divorcio. Y también la Escritura nos dice que, perdón, eso nos lo dice la historia, que había rabinos que enseñaban unas posturas acerca del divorcio. Unas incorrectas, pero lo enseñaban. Entonces, esta gente va con Jesús y no porque tuvieran dudas o no supieran acerca del divorcio, sino para ponerlo en un asunto controversial. Y según ellos, él tomara una postura. O sea, depende cuál vaya a tomar. Si toma la que inventaron los rabinos, pues está mal. Y si toma la que inventaron los sacerdotes, si toma la que inventaron, la que está escrita, es un legalista. Entonces, lo vamos a acusar de cualquiera de las dos. O sea, si él se inclina por la postura que inventaron los rabinos, no, es que él apoya a doctrinas de hombres. Y si él apoya las doctrinas de la Torah, es un legalista. ¿Literal? Entonces, no es que tuvieran una duda, tuvieran una pregunta, lo que pasaba es que querían poner a Jesús en evidencia. En la vida nosotros vamos a encontrar a personas que de verdad no quieren una respuesta, no quieren resolver una duda, quieren nada más entrar en discusión y quieren nada más estar perdiendo el tiempo. Bueno, yo jamás en la vida, así te hablo desde mi punto personal, yo no pierdo el tiempo discutiendo con nadie. Si lo quieres creer, qué bueno, y si no, la verdad, francamente, no me interesa. Entonces yo también conozco gente que esa es su vida. Se la pasan detrás de la gente a ver qué están diciendo y ahí los quieren corregir y no, mira, lo que pasa es que el evangelio dice, no, mira, lo que pasa es que te voy a dar un sermón y así se la pasan. Bueno, pues qué pérdida de tiempo tanto de una parte como de la otra parte. Porque yo siempre he dicho, ¿quién es más tonto? El que quiere discutir o el que les quiere seguir el juego. Entonces, esta gente ridícula, pues no hay ni siquiera por qué seguirles el juego. Dicen, pero es que Jesús lo hacía. Sí, ¿tú eres Jesús? Esa es la cuestión. ¿Tú eres Jesús? ¿Tú eres el hijo unigénito de Dios? Pues no, ¿verdad? Entonces esta gente va con Jesús porque te digo, no porque tuvieran dudas, sino porque querían ponerle en un asunto controversial y que él tomara una postura, ya sea divórciate, lo que sea. Entonces le preguntan, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esta era una manera de pensar de muchos rabinos y judíos de aquel entonces. De hecho, era una cultura en Medio Oriente. No me hiciste bien la comida, nos divorciamos. ¿Estás con tu cara? Nos divorciamos. O sea, por cualquier cosa nos divorciamos. Y de hecho, en muchas sinagogas se estaba enseñando este punto. ¿Sabes qué? Si te hace algo, divórciate. ¿Sabes qué? Si no te hizo caso, divórciate. A la primer problema, nos divorciamos. Es más, incluso la ley lo dice. Así decían muchos. Y ojo que esto era una mala interpretación acerca de la ley. La Biblia nos dice que Dios creó el matrimonio para que nunca se separaran. O sea, la idea, cuando Dios agarra y funda el matrimonio, es para que nunca se separen. Esa es la idea del matrimonio, que nunca se separen. De hecho, la Escritura nos dice eso. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a una sola mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre.
Entonces le dicen, ok, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de divorcio y a repudiarla? Ok, ¿cómo se reconcilia esto? Bueno, desgraciadamente, en cada matrimonio siempre está el riesgo de que surjan problemas irremediables. Entonces, para evitar problemas más graves, Dios puso el camino del divorcio. Ahora, esto no quiere decir que por cada situación yo me tengo que divorciar, que el cristiano se debe de divorciar. Está diciendo que en un matrimonio, desgraciadamente, siempre está latente el riesgo de que surjan problemas espantosos. De verdad. Esto no sucede ni con la familia. Porque la familia, ok, pues no la aguanto, perfecto, y pinto mi raya y ya me voy. Con los hijos, bueno, mira, ¿sabes qué, hijo? En buena onda, pues vete de la casa, yo ya cumplí. Si tiene menos de 18 años, al menos aquí en México, dependiendo de las leyes de cada país, sabes que si no te ajustas a mis reglas, pues te mando un internado. ¿Sabes qué? Pues lo que hago es que hay muchos programas de detención, te mando un internado. Allá en el internado se tienen que hacer cargo de ti. Yo tengo que seguir pagando hasta que la ley me diga que ya no tengo que mantenerte. Y eso es lo que hago, ok. Pero en el matrimonio no sucede esto. En el matrimonio los problemas sí pueden escalar a un nivel espantoso. Eso es una verdad. Cada matrimonio está en riesgo, siempre ese es un riesgo latente de que surjan problemas espantosos. Eso es verdad. Eso es algo muy cierto. Cuando uno se casa, no debe de luchar contra esto, pero eso es algo que puede surgir. No debe de ser, por supuesto que no. No debe de ser, pero sucede. Así pasa, sucede. Entonces, como esto sucede, pues Dios por eso les concede la oportunidad de que, si llegan esos problemas irremediables, pues sí, se divorcian. No es lo ideal, no es lo que Dios quiere, por supuesto que no. La idea es que el matrimonio sea para siempre, pero hay tantos matrimonios que en serio, perdón, pero en los matrimonios se pueden surgir tantos problemas irremediables, es un riesgo latente, y por lo tanto, sabiendo Dios que en un matrimonio que nunca debe de separarse pueden llegar a surgir problemas latentes, les ha concedido que se pueden divorciar. Y lo dice, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. O sea, sí, la verdad, en el caso de Adán y Eva, nunca se debieron de haber separado. Nunca, esa era la idea, nunca se separen, tienen que estar juntos. Pero empiezan a crecer, a desarrollarse el mundo. Y en el mundo esto es lo que sucede. Entonces por eso Dios les dice, ok, si pueden, si llega ese peligro latente que no debe de llegar y desgraciadamente llega, pues está bien, divórciense. Pero hay algo importante aquí. El matrimonio fue hecho por Dios y solamente funciona entre dos hijos de Dios, una hija de Dios y un hijo de Dios. Y fuera de eso se llama porquería o aberración. Y solamente es una hija de Dios con un hijo de Dios. Si no, no es posible. Y precisamente ahí empiezan muchos problemas. Dos personas que alguna de las dos supone que es cristiana se unen en matrimonio y entonces fuera de un hijo de Dios o hija de Dios no es posible una relación, ya que se unen los dos como el todo de su relación. Y ambos van a vivir en lo que la Biblia dice. Y así van a convivir. Y de una manera piadosa como lo marca la Escritura, vivirán, formarán su familia y vivirán su vida. Y el amor por parte de los dos es claro que está presente, pero toda su vida se enfoca en Dios. Así de sencillo. Ese es el matrimonio cristiano. Sí, claro que se aman. Claro que pueden tener hijos. Pero la base de esto es su amor por Dios y su obediencia a la Escritura. Entonces, si tú no estás obedeciendo a la Escritura, si tú no estás amando a Dios,
no puedes esperar que tengas la relación o el tiempo para casarte. Porque no es así. Ahora, tampoco es posible que una persona no cristiana se case con un cristiano. Y si ese es tu caso es porque ni siquiera eres cristiana o cristiano. Si a ti te parece atractiva una persona que ni siquiera es cristiana, pues es porque ni siquiera, probablemente ni siquiera eres cristiano y viceversa. Si te llamas cristiana y te parece atractiva una persona que ni siquiera es cristiano, pues entonces no eres cristiana. Y hoy en día eso es lo que abunda en las iglesias cristianas. Personas que se llaman cristianas, pero mentira que son cristianas. Entonces, cuando nosotros vemos este es el matrimonio que Dios hizo, no entre dos personas que se abrazan mucho, no entre dos personas que tienen muchas cosas en común, no. Estamos hablando que es entre un verdadero hijo de Dios y una verdadera hija de Dios. Ese es el matrimonio que Dios inventó. Y no puede ser de otra manera. Otra manera se llama porquería o aberración. Es hijo de Dios e hija de Dios. Y los dos, su fin o su propósito, su fin y propósito es Dios. Y su obediencia es la palabra de Dios. Mira, hoy se dicen cosas como tienes que pedirlo de tal manera, o tienes que ayunar y orar para que Dios te lo muestre, o cada frase inventada que en nuestra falta de estudio bíblico, mejor recurrimos a frases que la verdad no tienen relevancia. Un ejemplo. Se dice, ora para que veas si ese hombre o esa mujer es para ti. Ok. Otro ejemplo. Se dice, si sientes paz cuando tomaste esa decisión, es de Dios. Si no sientes paz, no es de Dios. Ok. ¿Dónde dice eso la Escritura? En ningún lado. ¿Tú crees que cuando a Pablo lo estaban golpeando él estaba en paz? Así, péguenme más duro. Sí. Ni siento nada, porque tú guardarás en completa paz al que en sus pensamientos prospera. Y ahí lo estaban golpeando y él estaba en paz. Cuando él estaba en el barco, ¿tú crees que él estaba así? Estaba dormido. Cuando él estaba predicando el evangelio, él estaba en paz, ¿verdad? Cuando lo golpearon, que lo dejaron casi muerto, también él estaba en paz, ¿verdad? No. La paz que la Escritura menciona no es una tranquilidad inhumana. Es que yo sé que a pesar de la situación que está pasando estoy bien, porque estoy obedeciendo este libro, porque estoy obedeciendo las Escrituras. No porque estoy obedeciendo lo que dice el falso pastor, no porque estoy obedeciendo lo que el líder de jóvenes todo chafa y su historia de vida y su playera toda mal puesta me dice. No. Porque estoy obedeciendo este libro. Esa es la paz del verdadero cristiano, el que obedece este libro. Esa es la paz del cristiano. Y esa paz nos acompaña siempre. No nada más cuando tomo una mala decisión, una buena decisión. Ahora, como yo voy a tomar todas mis decisiones en lo que dice este libro, entonces en todo yo voy a estar bien. Ahora, si yo voy a decir que para tomar una decisión voy a estar dependiente de cómo estoy sintiéndome, pues entonces no estoy dependiendo, voy a estar dependiendo de mí y no de este libro. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy dependiendo de lo que yo pienso y no de este libro. Entonces yo le estoy diciendo a Dios, Señor, no me interesa lo que tú digas, me interesa lo que yo siento. Y si yo no siento paz, yo no lo voy a hacer, ¿eh? Yo tengo que sentir paz. Entonces no estás dependiendo de este libro, estás dependiendo de ti mismo. Y le estás diciendo a Dios, yo no te necesito, ¿eh? Yo de lo que sienta. O sea, si ahorita si siento paz, tomo esa decisión. Si no siento paz, no tomo esa decisión. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que depender de este libro. Y eso es lo que nos toca a los cristianos. Depender de este libro. Y si yo digo que estoy esperando a sentir paz, entonces no estoy dependiendo de la Biblia. Estoy dependiendo de mí mismo. Estoy dependiendo de otras cosas.
Y la Biblia nos dice que no dependemos de otras cosas, que dependemos de este libro. Entonces, si yo digo que estoy esperando a sentir paz y que todas mis decisiones las voy a basar en que, es que si siento paz, es una decisión de Dios. Y si no siento paz, eso no es una decisión de Dios. Entonces, si yo voy a empezar, si yo voy a decidir a tomar decisiones en base a si siento paz o no siento paz, estoy dependiendo de lo que yo piense, de lo que yo sienta, y no estoy dependiendo de este libro. Y la Biblia no nos manda en ningún momento a tomar decisiones en si siento paz o no siento paz, porque eso sería depender de mí mismo. La Biblia nos manda a tomar decisiones en lo que dice este libro. Entonces, si yo voy a decir que voy a tomar decisiones en base a si siento paz o no siento paz, entonces lo que estoy haciendo es que estoy dependiendo de mí mismo y no de este libro. La Biblia en ningún momento nos manda a tomar decisiones en si siento paz o no siento paz. La Biblia nos manda a tomar decisiones en lo que dice este libro. Así que si yo voy a tomar decisiones en que si siento paz o no siento paz, estoy dependiendo de otras cosas, pero no estoy dependiendo de este libro. Y nosotros dependemos de este libro, no de si siento paz o no siento paz. Otros dicen, ok, ¿ya oraste para ver si ese hombre es para ti? ¿Ya oraste si esa mujer es para ti? Y es bueno orar. Y después de orar, tú vas a hacer lo que la Biblia dice. Nada más. Porque actualmente vivimos en una época donde personas que se llaman cristianas, su vida la viven esperando en magia de Dios. Hace poco, yo veía que hacían una ordenación, ¿no? Y pues cada quien ordenación de sus ministros, ¿no? Como ellos lo inventaron. Entonces decían, el llamado de Dios es esto, y así, ¿no? Ok. Y tú te pones a ver en qué parte o según en base a qué son llamados a ser pastores, o según en base a qué. Y en ningún momento toman de base la Biblia. Toman lo que ellos inventan para decir que esta gente tiene que ocupar el ministerio. O sea, en ningún momento la Biblia es tomada en cuenta, y solamente hacen lo que ellos inventan para ordenar a sus ministros. En ningún momento es tomada en cuenta la Biblia, y solamente usan los métodos que ellos inventan en sus organizaciones para meter a sus ministros. Pero en ningún momento jamás están usando lo que dice la Escritura o tomando lo que dice la Escritura para ordenar a un ministro. No. O sea, ellos agarran e inventan los métodos que sus organizaciones inventaron para llamar a sus ministros. Entonces, en ningún momento están tomando la Escritura, solamente están tomando los inventos que sus organizaciones usaron para llamar a sus ministros. Así que eso es inventar mis métodos y no hacer lo que la Biblia me está diciendo. Entonces la gente hoy en día es lo que hace, ¿no? Inventa sus métodos y no, es que hay que orar 3 semanas, hay que ayunar 5 horas, hay que pedirle a Dios a las 2 de la mañana. ¿Eso está aquí? Pues ni la leen, ¿verdad? Aparte de todo, ¿no? Pero eso sí, pregunten qué dijo el predicador, pregunten qué dice el diácono, eso sí se lo saben. Entonces vivimos en una época donde personas que se llaman cristianas su vida la viven esperando magia de Dios, pero en ningún momento dicen lo que la Biblia hace. Entonces, lo que la Biblia dice acerca de tu esposo y de tu esposa, del que va a ser tu esposo y de tu esposa, tú te vas a casar con un hombre que según la Biblia es un verdadero cristiano. No con el más guapo, no con el de cartera rebosante, no con el exitoso, no con el que canta, no con el hijo del pastor, no con el que hace cosas bonitas, no. Yo he escuchado a tanta gente que dice que es cristiana poner cosas extra por encima de si es cristiano.
Cosas como, pero le echa ganas a la música, pero ¿cómo hace la comida? Pero sí trabaja mucho, pero sí sabe generar, pero sí está guapo. O sea, ni siquiera se han fijado si es un verdadero cristiano o es un falso cristiano. Ah, no, el punto es que está guapo, va a la iglesia. Y el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, no anhela ni a la más bonita, ni a la más espiritual, ni a la que sirve mucho, ni a la que se pone la falda hasta acá, ni a la que le hace así. No. El Hijo de Dios anhela a una verdadera cristiana. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el matrimonio. La hija de Dios debe de anhelar y de casarse con el verdadero cristiano. El Hijo de Dios debe de anhelar y de buscar y de casarse a la verdadera cristiana. No lo que las organizaciones inventan. Como hoy, que ordenan a sus pastores no por lo que la Biblia dice, sino por los métodos que sus organizaciones inventaron. Lo que hoy, que ordenan a sus ministros, no con los métodos que la Biblia dice, no con no como la Biblia lo dice, sino que ordenan a sus ministros no como la Biblia lo dice, sino que ordenan a sus ministros como sus organizaciones lo dicen. No es vivir la Biblia como lo dicen los demás, no es vivir el cristianismo como lo inventan los demás, es vivir el cristianismo como lo dice este libro. Y el libro dice que un verdadero cristiano se debe de casar con una verdadera cristiana y debe de buscar a una verdadera cristiana. La verdadera cristiana tiene que buscar a un verdadero cristiano, tiene que casarse con un verdadero cristiano. La Biblia, ninguna de las tonterías que se han inventado, menciona otra cosa, sino que es un hijo de Dios y una hija de Dios se casan. Y si no lo haces, estarás mal. Por eso es que tantos matrimonios han fracasado y hoy viven en un fracaso por dos personas que no eran cristianas y pensaban que sí. Y la realidad es que no. Y ninguna persona, ninguna de los dos, si fue un falso matrimonio, ninguno de los dos era cristiano. Pues quien haya sido el hombre o la mujer, alguno de los dos, puso sus ojos en uno cristiano. Y al que haya puesto los ojos en esa persona demuestra que no era cristiano. Y el matrimonio que Dios instauró es para dos verdaderos creyentes. Y si no es así, toda esa situación estará mal. Así que creyente que no tienes el don de la continencia, pídele a Dios una verdadera cristiana. Y cristiana que no tienes el don de continencia, pídele a Dios un verdadero cristiano. Y cuando Dios se los haya concedido, ámense, disfrútense, gócense, porque así lo dice Cantar de los Cantares. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta a los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Ese es el matrimonio que Dios inventó, que Dios estipuló. De no ser así, los dos están mal. Pero en este esfuerzo es donde suceden dos cosas. Uno de los intérpretes, de los malos intérpretes, toman aquí para decir, bueno, al cabo que Moisés dijo, ok, sí, cásate, pero si se porta mal, pues la dejas. Y la otra es que los discípulos comprenden la magnitud del matrimonio. Sumado a las palabras de Cristo, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto significa de, ok, el divorcio está a la disposición para que no lleguen situaciones malas. Pero la única y razón válida para que un hombre se divorcie de su mujer es que la mujer sea culpable de adulterio. Ninguna otra razón es válida. Ninguna. Es que su familia, es que, no sé, no me gusta, es que ya se puso gorda, no importa. Y no me voy a poner a discutir eso de, ay, es que pues llévala al... No. O sea, esas son tonterías. Es que tú también, carnal, pues llévala al gym. A ver, ¿te quieres divorciar? No, mira, aquí dice este libro que si no hay adulterio, tú no tienes ningún derecho a exigir el divorcio. Así que no me estés haciendo perder mi tiempo. Una vez recuerdo que estando en consejería, resulta que llega una persona y dice, es que mire, lo que pasa es que ya no la aguanto porque vea cómo se puso. Y yo escuchaba como otra persona le decía, es que tú también, valedor, pues la llevas a los pambazos. Yo callado, ¿no? Pero en eso, después de que termina de hablar el que la lleve, que los pambazos y tanta tontería, yo solamente le dije, mira, la Biblia dice
que si no hay adulterio, no hay divorcio. Ahora, si tú quieres hacer lo que quieras, estás en todo tu derecho, pero atente a las consecuencias de que estás adulterando. Pero te dejo muy en claro que yo no voy a perder el tiempo en decirte, pero es que llevan al gym, pero es que los pambazos, o sea, yo no pierdo el tiempo en eso. La Biblia dice muy en claro que si no hay adulterio, no hay divorcio. Tan tan. Aquí no existe, es que no la has visto, es que no me importa cómo sea tu mujer, es más, no me importa ni cómo sea tu marido. El punto es que los dos son verdaderos cristianos, ¿verdad? Y por eso se casaron. Ahora, si los dos nada más jugaron a la iglesita, o los dos nada más se la pasan haciéndose tontos, y la verdad es que nunca fueron cristianos, yo no puedo hacer absolutamente nada, porque los dos pecaron y a los dos lo único que les conviene es arrepentirse y verdaderamente venir a Cristo, porque entonces hasta su matrimonio es una farsa. Que es mentira que son cristianos. Si los dos no son cristianos, los dos no eran cristianos, entonces no tienen ningún derecho a llamarse matrimonio delante de Dios, porque delante de Dios no son absolutamente nada y su matrimonio solamente es una farsa. Y no se puede hacer nada por ustedes. Lo único que hay que hacer es arrepiéntense y vengan a Cristo. Nada más. Ahora, ya que los dos son creyentes, son cristianos y van a tener pueden tener sus diferencias, pues entonces solucionen sus berrinches y sepan que no existe ninguna razón para dejarse que no sea el adulterio. Entonces, al ver este nivel de compromiso, los discípulos dicen que dos hijos de Dios tienen un compromiso el uno con Dios y que no existe ninguna opción válida para el divorcio, dicen, no, pues yo creo que mejor es no casarse. Lo cierto es que un matrimonio de parte de Dios no es sencillo e implica muchas cosas, pero el rasgo más indispensable es que tú seas un verdadero cristiano y te cases con una verdadera cristiana. También la mujer procure ser una verdadera cristiana y ambos deben de ser cristianos. Así que el hombre le debe de pedir a Dios una verdadera cristiana y la mujer un verdadero cristiano. Cuando Pedro le dice eso de que no conviene casarse por lo complejo que puede llegar a ser el matrimonio, él le dice que solamente aquellos hombres y mujeres que tienen el don de continencia se pueden abstener de esta necesidad. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son eunucos por los hombres y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa de dieras del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, unos nacieron con la condición de eunucos, es decir, sin órganos sexuales para reproducirse. Y otros fueron hechos eunucos, es decir, les cortaron sus órganos sexuales. Y otros decidieron renunciar al matrimonio porque tienen el don de continencia. El don de continencia es lo que Pablo menciona, y es que Dios concede al hombre o a la mujer que pueden estar satisfechos y plenos sin necesidad de una esposa o un esposo. Estos son los que tienen el don de continencia y se dedican a Dios. Y de hecho Pablo les dice, el que tiene el don de continencia se tiene que dedicar a Dios. O sea, el que puede vivir sin un hombre y sin una mujer, esa persona se tiene que dedicar a Dios porque tiene el don de la continencia. Entonces Jesucristo dice, aquel que tenga ese don, que no se case. Pero aquellos que no tienen ese don se deben de casar, ya que es la naturaleza del hombre y mujer. Entonces, no cualquiera, pues esto también se le conoce como el celibato. Aquellos que, como tienen el don de la continencia, deciden dedicarse a Dios. O sea, pueden estar plenos sin tener esposa y esposo. Entonces, ellos deciden dedicarse a Dios. Se le conoce como el celibato. Pero esto solamente lo deben de ser aquellos que tienen el don de la continencia. Aquellos que no tienen el don de la continencia se tienen que casar, porque esa es la naturaleza del cuerpo humano. Esa es la naturaleza de los órganos reproductivos sexuales del hombre y de los órganos reproductivos de la mujer. No pueden estar sin casarse aquellos que no tienen el don de la continencia. Y aquellos que tienen el don de la continencia no se deben de casar y se deben de dedicar a Dios. Por eso Jesucristo dice, no, Pedro, o sea, solamente aquellos que tienen el don de la continencia son los que no se deben de casar. Y aquellos que,
Aquellos que lo tienen, que no lo tienen, perdón, esos sí se deben de casar, porque es la naturaleza del ser humano. Entonces, cerrando esta sección, aquellos que tienen el don de la continencia no se deben de casar y se deben dedicar a Dios, y aquellos que no lo tienen se deben de casar porque es la naturaleza del hombre y la mujer, y del matrimonio solo existe entre hombre y mujer, cristianos, y no funciona de otra manera. Entonces, la única razón para que un hombre deje a su mujer es el adulterio, y obviamente el matrimonio siempre debe de ser entre cristianos. La causa por la que haya tantos fracasos dentro de supuestos matrimonios cristianos es porque ninguno de los dos era cristiano. Y ninguno de los dos era cristiano porque ya sea uno o el otro puso los ojos en uno cristiano. Y al tú poner los ojos en uno cristiano, pues demuestras que nunca fuiste cristiano. ¿Qué les conviene? Pues arrepentirse. El pasaje continúa diciendo esto: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. La idea de que este asunto del matrimonio continúe con los niños es para mostrarnos que este es el fruto biológico del matrimonio, y la única manera que puedan existir las especies a través de la reproducción sexual. En este caso es el matrimonio. Estas son las leyes que Dios impuso. Así que, llevando esto a la conclusión, tú nunca podrás casarte de una manera correcta y bien para tu vida si tú no te entregas a Cristo. Hoy existen tantas tonterías y malas interpretaciones que hablan acerca del matrimonio. Existen tantos matrimonios fracasados porque la realidad es que ninguno es cristiano. Y el fundamento es que ambos sean cristianos verdaderos. Así que deben venir a Cristo o bien terminar en el infierno. Recuerda que no existen programas, psicologías, herramientas verdaderas. Todo eso es basura. O vivimos la ley matrimonial que Dios puso, o terminamos en el infierno porque hemos rechazado su ley. Así que no lo debemos de pensar y debemos venir a Cristo. Que Dios te bendiga.